Hola a todos nuestros seguidores y seguidoras de Despacho 505, soy Uriel Velázquez. Hoy nos acompaña Ángela María Huitrago, integrante del grupo de expertos en derechos humanos sobre Nicaragua, creado por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que hoy presentó en Ginebra, Suiza, su informe que da cuenta de que en Nicaragua el gobierno de Daniel Ortega y de Rosario Murillo han cometido y siguen cometiendo al día de hoy crímenes de lesa humanidad. Bienvenida, gracias por estar con nosotros. Y para empezar, pues, si nos puede mencionar cuáles son los principales hallazgos ya de este año de investigación. Digamos que dentro del mandato se nos encomendó hacer una investigación sobre los hechos que sucedían en Nicaragua desde el 2018 a hoy. Eso significó para nosotros realizar una investigación en un plazo realmente largo y significó encontrar de manera sistemática y generalizada una serie de crímenes que empezaron en etapas de planeación cuando deciden crear todo un estamento legal, reformas constitucionales, reformas legales, para generar, sin lugar a dudas, un control sobre la estructura y evitar también la separación de poderes. Creemos que esto es un tema de un conjunto de estructuras que han funcionado de manera coordinada para generar delitos de detenciones arbitrarias, de acciones de cierres de espacios cívicos de gran calado, violaciones a los derechos inclusive de circulación y a los derechos de libertad de expresión, pero que sin lugar a dudas no se quedan en violaciones aisladas, sino se generan de una manera concatenada contra el pueblo de Nicaragua. Y cuando decimos el pueblo de Nicaragua, estamos generando también dentro de la investigación la demostración de los ataques que se generaron desde el 2018, en particular ejecuciones extrajudiciales que logramos verificar, en donde hay población que fue ultimada sin existir ni siquiera en sus manos un arma. O dos, que desde el punto de vista de las detenciones preventivas, hay todo un sistema judicial que responde a un patrón de comportamiento que permite establecer una necesidad de detener a determinadas personas, pero todo se hace dentro de las verificaciones que hicimos de manera ilícita, inclusive órdenes de allanamiento o inexistencia de órdenes de allanamiento, actividades de allanamientos que generan la persecución de determinados grupos y perfiles de personas que están siendo contradictoras del gobierno, otras que son opositores políticos en su término exacto, y desde este punto de vista la estructura entonces del delito de persecución como un delito estructurado, planeado, sistemático y generalizado. Ustedes, Esto lleva, dime, continúe, continúe. esto lleva también a la demostración de delitos de tortura que fueron cometidos no solamente en las detenciones y en las capturas, sino que incluso se prolongan mucho más allá sobre base también de torturas psicológicas que se generan a través de los lugares de detención y también frente a procesos de persecución y de constreñimiento frente a las personas que están tratando de disentir de las posiciones de gobierno. El tema en particular es un gran catálogo de crímenes de lesa humanidad que lleva incluso al último hecho que tiene que ver con el, la persecución al nivel de expulsión de territorio, que realmente para nosotros es una deportación forzada, la pérdida de la nacionalidad y obviamente la pérdida de una cantidad de derechos que están en el medio. Frente al tema de la pérdida de esos derechos,
sin lugar a dudas, empezamos a ver cómo todos estos elementos permiten demostrar que no solamente se pierde el arraigo y la vinculación con el país, sino que además se pierde la vinculación con la familia, la vinculación con su personalidad jurídica, que incluso pierden el derecho a votar y ser elegidos, que desde ese punto de vista pierden en esencia la posibilidad de recobrar sus derechos en Nicaragua, entre esos los derechos económicos que permiten una subsistencia digna en las circunstancias en que fueron deportados. Ustedes mencionan que todas estas violaciones a los derechos humanos que constituyen crímenes de lesa humanidad ahora están verificados en todos sus elementos. ¿A qué se refieren técnicamente hablando? Cuando nosotros hablamos de los delitos de lesa humanidad o de los grandes crímenes, hay un requisito dentro del derecho internacional consuetudinario y del derecho internacional de la Corte y el Estatuto de Roma que exige la necesidad de comprobar unos, lo que denominamos nosotros en derecho penal, unos elementos normativos que acompañan los comportamientos. Y esto quiere decir que los hechos aislados de manera casual y eventual no pueden constituirse como delitos de lesa humanidad. Por el contrario, hay que demostrar elementos de sistematicidad y o de generalidad que llegamos a la conclusión dentro de la investigación que están probados, dentro de un estándar razonable para creer que se vienen sucediendo de manera sistemática y como una forma generalizada de persecución en torno a eh, los nicaragüenses y obviamente también a las personas que incluso tienen doble nacionalidad y que estaban en el suelo de Nicaragua. Entonces, cuando decimos que se construyen todos sus elementos, es que hemos podido probar que los actos son actos planeados, que son actos que pertenecen a una sistematicidad y recurrencia que lleva a la necesidad de calificarlos como delitos de lesa y desde ese punto de vista crímenes no permitidos por el derecho internacional. ¿A quiénes señalan como responsables de estos crímenes? Dentro del mandato que nos fue conferido, indiscutiblemente nos pedían hablar de rendición de cuentas y de responsabilidades. Por esa razón, la investigación se realiza buscando identificar de dónde proviene la realización de estos hechos, quiénes participan en ella, cuáles son las estructuras que están permitiendo la actuación de manera coordinada y desde ese punto de vista encontramos elementos para afirmar que obviamente el presidente y la vicepresidenta han realizado hechos que han generado y desembocado en las graves violaciones de derechos humanos, de los cuales no hay investigación alguna y hay una impunidad total. Pero sobre todo también que cuando vemos el tema de la amnistía, se trató de anticipar una, una no investigación en donde la misma amnistía cobija los hechos cometidos desde el 2018 hasta hoy, quizá anticipando el tema de la necesidad de justificar la existencia de esos hechos y de tratar de extinguir la acción penal por esos hechos. Desde Ángela, ese contexto, dime. Ángela, pero en estos últimos años también se han podido identificar a otros responsables, por ejemplo, los altos mandos de la policía, los altos mandos de la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio Público. ¿Por qué estas personas no están mencionadas en este informe? Digamos que la construcción del informe significa hablar de estructuras. Cuando tú ves la participación desde las áreas judicial, administrativa y de otra naturaleza en Nicaragua, tú puedes perfectamente establecer acciones, nombres y determinaciones. Pero en particular hemos optado por manejar las estructuras precisamente desde el punto de vista de responsabilidad del Estado, uno, y dos, desde el punto de vista también de que nosotros tenemos muchos de los nombres de esas estructuras ya individualizados, pero que generarían también la obligación de seguir perfeccionando para determinar
toda la cadena que participó en los hechos. No quiere Entonces, decir que en un futuro no vayan a salir esos nombres de parte de no, ustedes. no, no, al contrario, creo que si tú miras con atención el informe, hay una serie de elementos que permiten saber desde ese punto de vista cómo se viene estructurando esa responsabilidad individual. Y ahora la gente puede preguntarse, bien, hablamos otra vez de crímenes de lesa humanidad. En el 2018 el GIEI había dicho lo mismo y no pasó nada. ¿Cuál es la ruta de la justicia ahora? ¿Cuál es la ruta que pueden seguir las víctimas para obtener justicia ahora que un grupo de expertos nombrado por las Naciones Unidas pues también avala que se están cometiendo estos crímenes en Nicaragua? Creo que es importante decir que el informe de este grupo lo que pretende es probar que existieron esos crímenes, pretende demostrar los elementos que te mencionaba anteriormente que son constitutivos de esos crímenes, pero también pretende recomendar acciones para el ejercicio de los países que deben proteger estos derechos que son bienes jurídicos internacionales. Y esto significa decir que el grupo considera que hay dos vías que se pueden ejercer desde el punto de vista del derecho internacional. Una que constituye la jurisdicción internacional desde la jurisdicción universal, es decir, cualquier país donde se haya realizado un comportamiento de esta naturaleza o fuera de ese país se haya realizado un comportamiento de esta naturaleza, puede ser objeto de investigación y juzgamiento con uno de los fueros fundamentales de espaciales de la ley penal. Y esto significa decir que hay opciones de que si no se hace una investigación dentro del territorio nacional, se puede hacer una investigación dentro de los territorios que corresponden a los estados parte que firmaron el principio de protección como un elemento central de obligación. Y esto también lleva, sin lugar a dudas, a mirar que el derecho internacional humanitario nos permite afirmar que también se puede acudir a los principios internacionales para buscar responsabilidades desde el punto de vista del incumplimiento de obligaciones mundiales o universales. Entonces, ahí tenemos dos opciones, que son esas, y una tercera opción, que es que los países que son garantes, sin lugar a dudas, del respeto a la humanidad y del respeto a los derechos y a evitar que se cometan estas graves violaciones, tienen también la posibilidad de ejercer acciones en su territorio por dos razones. Una, por el fuero universal y otra, por el derecho de sus propios connacionales que tenían doble nacionalidad en Nicaragua y que fueron objeto de estos actos de violencia. Así que estamos generando dentro del informe la posición de mencionar todas estas opciones y obviamente recomendaciones que pueden activarse a través de la posibilidad de restringir ciertos elementos en torno a la exigencia de cumplimientos de respeto a la dignidad y a la existencia humana. Entonces serían procesos legales que emprenderían los estados o un estado en particular dentro de su propio territorio para juzgar a esas personas. No es que vamos a llevar a estas personas a la Corte Penal Internacional. Nicaragua no ha ratificado el Nicaragua no es Estatuto de firmante Roma, de la Corte Penal Internacional. efectivamente. Nicaragua no firmó el Estatuto de Roma, pero Nicaragua está obligada por el derecho internacional consuetudinario. Eso es una tradición de derecho internacional a la cual los países tampoco pueden esquivar y desde ese punto de vista sí puede generarse una aplicación del principio universal mundial. Ustedes mencionan también que la participación del ejército en la represión amerita una investigación adicional. ¿Por qué? Nosotros estamos diciendo claramente que esto significó la instrumentalización de estructuras. Estamos viendo dentro del informe la participación de una estructura muy fuerte que es el tema de la policía y sobre eso estamos diciendo que se necesita investigar y profundizar en otros hechos y en otros fenómenos cómo actuaron las estructuras. Además de recordar que hay también obligaciones de carácter negativo, es decir,
de la constitución posible por omisiones de esta construcción de delitos. Pero en el caso del informe hemos tenido análisis de estas estructuras, policía, justicia, asamblea, gobernación y otras. Y esto lleva de la mano la necesidad de entender que hay obviamente una actividad conjunta, ordenada y coordinada desde la cabeza frente a estas materias. Claro, porque el ejército de Nicaragua tenía las facultades legales para desmantelar los grupos armados que actuaron paralelo o en coordinación con la policía y no lo hizo. ¿Esa investigación quién la haría? ¿Ustedes si les renuevan el mandato o la propuesta es que la haga otro grupo? Nosotros lo que entendemos es que hay una decisión y por lo menos una posibilidad de extensión del mandato que significaría profundizar en muchos de estos aspectos y que obviamente no incluimos en el informe, no solamente por falta de tiempo, tú sabes que mirar un periodo del 2018 a hoy significa un esfuerzo grande en tan corto tiempo, sino porque es necesario llegar al estándar de razonabilidad que nos permitiría afirmar X o Y cosa. Obviamente se haría en la prórroga del mandato la investigación, pero eso no quiere decir que si los estados asumen la obligación de investigar y juzgar estos hechos, ellos mismos puedan establecer estas responsabilidades. Ángela, para ir finalizando también en las recomendaciones, ustedes mencionan que la comunidad internacional adopte nuevas sanciones a instituciones y personas y que también se condicione los proyectos de inversión y de cooperación a garantías al respeto de los derechos humanos. ¿Por qué creen que la comunidad internacional, tanto a nivel bilateral como en los organismos multilaterales, deberían seguir esta recomendación? ¿Qué efectos puede tener? Se me viene a la mente una de las declaraciones que dio el presidente del BESIE, que dijo que ha sido fuertemente cuestionado por dar financiamientos al gobierno, que ellos son una institución financiera, que no son un organismo de derechos humanos. Lo primero que hay que decir es que estas sanciones son sanciones que están consideradas en el sistema internacional. Estas sanciones lo que lleva es a la construcción desde hace muchos años de que hay una forma de exigir también reciprocidad en las obligaciones que garantizan la existencia de la humanidad y desde ese punto de vista también la existencia de la protección y del respeto por los derechos fundamentales y sobre todo evitar el crimen de lesa humanidad. Lo segundo, estas sanciones, inclusive ya parte de ellas han sido aplicadas en otros estados o respecto a otros estados. No es novedoso el tema, pero frente a Nicaragua no se había tomado o no se ha tomado de manera amplia esta restricción. Incluso recordarán que hay países que han sancionado a Nicaragua y que han tenido en sus manos la posibilidad de decirles que lo que están haciendo no está bien y no está avalado por los estados que han tomado esta posición. Y dos, el tema en particular de las entidades financieras, pues no hay duda que hay entidades financieras que su trabajo es prestar dinero o generar un aporte económico, pero los países creo que sí tienen que mirar también como en otros delitos, cuando se habla de corrupción, cuando se habla de lavado de activos, cuando se habla de extinciones de dominio por precisamente relación con una serie de tipos penales y de corrupción, que también tienen que tomar medidas de acuerdo a estos elementos para evitar que se realicen estos hechos delictivos. Yo diría que si en términos de corrupción los bancos tienen la obligación no solamente de lo que se llama el SARLAF frente a la verificación de sus clientes y el dinero que mueven, también que tienen la posibilidad de generar un análisis de corrupción a nivel macro para evitar que se alimente un caudal de esta naturaleza frente a estos países. ¿Y cómo valoran la falta de cooperación de parte del gobierno? Ustedes enviaron, mencionaban unas 12 cartas y ninguna fue respondida. ¿Qué consecuencias puede tener también esa negativa del gobierno a cooperar con los organismos internacionales de derechos humanos?
Bueno, sin duda Nicaragua hace parte del sistema. Creo que son claras las posibilidades que hay en torno al derecho internacional y a la obligatoriedad de aportar información a esta clase de organismos, pero no solamente ha negado la posibilidad a nuestro grupo, sino que ha sacado a la oficina del alto comisionado en Nicaragua y se ha negado inclusive también a dar información a organismos internacionales de otra índole. Creo que en esta situación en particular, pues se ha puesto una negativa que no puede ser tolerada por los países que conforman el sistema internacional y que desde este punto de vista también hay necesidad de generar llamados de atención y consecuencias a un hecho de tratar de ignorar un régimen que le es aplicado. Ángela, para finalizar, esta sí es la última pregunta. A nivel personal, ¿qué tal su experiencia en este año hablando con las víctimas? Hay madres que todavía siguen pidiendo justicia o familias que todavía siguen reclamando la liberación de un preso político porque el día de hoy todavía hay presos políticos en Nicaragua. Aquí te pueden llevar preso por cosas tan sencillas como izar la bandera o gritar Viva Nicaragua Libre o por un simple tuit. Y también quería preguntarle con qué otras crisis es comparable lo que está viviendo el pueblo de Nicaragua. Bueno, yo creo que cuando existen fenómenos de persecución, históricamente tienes muchos ejemplos que pueden mirar para comparar lo que ha sucedido en Nicaragua. Pero frente a ese particular, digamos que se han utilizado formas, procedimientos y sanciones que son no solamente infamantes, sino desuetas dentro del sistema general de país. El destierro es una pena que hacía muchos años no se veía y se aplica en Nicaragua ahora frente a la población nicaragüense. Desde ese punto de vista, el particular sistema de tortura que se ha establecido y que fue verificado por el informe, también es un elemento que pensábamos nosotros se había erradicado de acuerdo a la Convención contra la Tortura y de acuerdo a los protocolos que obligan a todos nuestros países. Sobre esa base, la experiencia en términos de derechos humanos es una experiencia dolorosa. Cada uno de estos hechos, no solamente en particular de las familias, de las personas que fueron ejecutadas o que fueron asesinadas o que fueron torturadas, es una demostración dramática de una realidad no superada de un fenómeno descarnado de un Estado, sino la necesidad de entender que si los estados no actúan, la situación se va a volver permanente y perpetua en detrimento no solo de la población nicaragüense, sino incluso de una crisis humanitaria en la región. Creemos que esto lleva, sin lugar a dudas, a realizar también un reconocimiento de la dignidad, de la fuerza de las víctimas y de la incesante lucha por buscar justicia. Por esa razón nosotros creemos acompañar en esta lucha en particular y en esa falta de investigación a través de un informe que bajo la razonabilidad probatoria permite demostrar estos hechos. Así que simplemente decir que el acompañamiento, la investigación y el tema en particular que me preguntas de la experiencia es la posibilidad de decir que hay instrumentos internacionales que pueden ayudar sin lugar a dudas a pueblos enteros y poblaciones enteras. Ángela María Huitrago, del grupo de expertos sobre derechos humanos sobre Nicaragua, gracias por haber estado con nosotros. Seguimos. Mucho gusto. Gracias a ti. Muchas gracias.